Feliz día, mis amigos y mis amigas. Hoy en esta mañanita me gustaría hacerles una pregunta que es muy importante para usted y para mí. ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Qué es la Biblia para usted? Porque para muchos la Biblia, dentro sobre todo del mundo académico, cultural y social, es un texto a deconstruir por medio de relativismo, el relativismo cultural, relativizar. Empieza por quitar prestigio y le sigue el anular la Biblia como centro de poder simbólico. Entonces, para muchos, dentro del mundo, como digo, de la cátedra de la academia, la Biblia ya se ha tornado a ser un texto a deconstruir continuamente, creyendo encontrar contradicciones que no son muchas veces parte del texto, eso ya lo hemos explicado, sino que son tendencias del mismo especulador de constructor. Porque, por ejemplo, este Antonio Piñero dice que el libro de Apocalipsis no lo pudo escribir Juan el Apóstol, Yohanan el Apóstol, porque contiene tanto símbolo y metáfora que no coincide con el del Evangelio. Entonces no lo ve como el mismo autor. En cosas tan peregrinas como esas se basan para quitarle prestigio a un texto. Pero ahora, no toman en cuenta que una persona a la hora de escribir y expresarse y de conocer no es la misma con 30 años que con 80 o 90, como podía tener ya Juan Yohanan en la isla de Patmos donde escribe el Apocalipsis. Pero claro, ellos van al punto discutible para discutirlo, al punto que puede haber algún tipo de debate porque son básicamente polemizadores, ¿verdad? Ahora, esa polemización ha ido ya al extremo de querer ser algo ya supremo, de entablarse en el mundo como una doctrina suprema, esa especulación y ese relativismo. Es insólito. Entonces, ese texto a deconstruir de los relativistas tienen sus escuelas nihilistas. ¿Qué es el nihilismo? Niegan la realidad, niegan la coherencia del texto. Y desde luego que no puedes ver un texto en coherencia si tu mente no es coherente. Entonces ellos hablan de lo que viven. Como no hay coherencia en sus mentes, no pueden ver la coherencia en un texto. En cuanto a si contemplas la Biblia meramente como algo religioso, si tú ves la Biblia como religión, que esa es otra. La política no se llama a sí misma política y la religión no se llama a sí misma religión cuando están bajo denominaciones. Pero no se ve a sí misma como religión. ¿Por qué? Porque son básicamente, tanto política como religión, regímenes farisaicos. Si tú contemplas la Biblia como religión, entonces quedas a expensas de esos deconstructores que ya te han fundido el texto totalmente, te lo han fulminado en cuanto a contenido y significado. Si tú contemplas la Biblia solamente como un religioso moralista, la semilla implantada en ti la echan a perder. Entonces, estos deconstructores relativistas son deconstructores y relativistas agrarios, porque echan a perder la semilla. Esto lo explicó Yahshua HaMashiach en la parábola del sembrador, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es más provechoso ver la Biblia? Por supuesto, tomándolo como un libro de profecía.
Ahora, esto se hace difícil, pero ¿para quién? Para quien ya tiene una mente en la que no le cabe lo abstracto ni la metáfora, sino que es ya un especulador y un deconstructor relativista. Esto ya, claro, y como han formado al mundo así, coalicionándose con la religión y la religión con estos deconstructores, entonces, claro, ya te pone muy difícil la profecía. Pero Elohim bendito, Dios bendito, ha dispuesto, ¿verdad? Y ha asignado, pues, sus profetas para este tiempo final también. Entonces estamos profetizando, por ejemplo, esto mismo, de que la Biblia ha de verse como profecía. Porque viéndose la Biblia como profecía, todo en la Biblia es profecía. La Torá, que parece inclusive en algunos momentos meramente ritualista o de sacrificios y todo eso, bueno, hasta en la Torá hay profecía. Hay mucha profecía en la Torá. Mucha profecía, muchos símbolos. ¿Verdad? Por ejemplo, extraer la grasa con los hígados, como si fueran esponjas. Nos habla de un esfuerzo por quitar el pecado. Por ejemplo, ¿no? Entonces, toda la Biblia es profecía. Entendiendo la Biblia como profecía es cuando recuperas los símbolos. Y entonces te vas perfeccionando en la lectoescritura, que es lo fundamental. De ahí derivan todas las ciencias que se quieren hacer pasar por ciencias. Pero en el caso de la recuperación de los símbolos es una ciencia real. Porque te lleva a explicar bien, a percibir bien, a redactar bien, a leer bien las situaciones, ¿verdad? Luego también entiendes la Biblia como biografemas, como tipos, arquetipos, antitipos. Biografemas, ¿qué es? Historias pulverizadas, ¿verdad? Que se dan en síntesis, ¿verdad? Como pulverizadas, para que se entienda, ¿no? Como lo que es el episodio edénico. Entonces ahí es cuando recuperas los símbolos. Entonces ya avanzas en la lectoescritura de tal manera que les recuperas el botín a los deconstructores relativistas y a los religiosos que se habían apropiado en coalición de esos símbolos para echarlos a perder. Y entonces, al reapropiarte de esos símbolos, tomando la Biblia como profecía, es cuando llenas tu vida de riqueza cultural. Shalom, shalom, besos y abrazos.